voy a saludar a José Moyano, quien es jefe del área de Relaciones Institucionales de Córdoba Global. José, contame un poco cómo se da este tema y por qué principalmente Estados Unidos traslada su embajada a Jerusalén. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación a hablar, a disertar en la radio. Y la verdad que sí, una notición en el ámbito internacional, básicamente una bomba mediática lo que ha ocurrido, pero tiene su explicación y lo podemos remontar quizás a los 2 años que le preceden a ¿no? Últimamente el escenario geopolítico del Oriente Medio en torno a la guerra civil en Siria, la reconfiguración política que se está viendo en el Líbano, la proyección de poder que está teniendo Irán. Básicamente hoy estamos presenciando un escenario de reconfiguración del Oriente Medio. Hace poco estábamos viendo en las noticias cómo el gobierno sirio contra la oposición estaban disputándose muy encarnizadamente el territorio de la República Árabe de Siria. Hoy en día ese escenario está dándole paso a otro nuevo. Y este nuevo escenario que se está gestando hace que afloren nuevos actores que hasta el momento estaban, entre comillas, dormidos. Entre ellos, por ejemplo, el Estado de Israel. ¿Por qué? Bueno, para el oyente comento también un poco. En Siria se está librando una guerra muy fuerte entre el gobierno de Bashar al-Assad con sus respectivos aliados internacionales, Rusia e Irán principalmente, contra la oposición, con sus aliados internacionales, los Estados Unidos principalmente, Europa Occidental y las monarquías del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, etc. ¿Qué ocurrió? Hubo 2 eventos principales, de los cuales yo me voy a agarrar para más o menos explicar desde mi punto de vista lo que ocurrió ahora con la embajada, que es uno en el 2015 y uno en el 2016. En el 2015 ocurre algo clave. El gobierno de Bashar al-Assad estuvo a punto de caer, o sea, se estaba librando en aquellos días la batalla de Alepo, y efectivamente el gobierno sirio estaba en un estado crítico. O sea, básicamente la oposición estaba a punto de lograr su objetivo, de tomar el poder. ¿Qué ocurrió en el 2015? Intervino militarmente en el campo de batalla la Federación Rusa, que eso marcó un antes y un después en el conflicto, porque a partir de ahí el gobierno sirio empezó a ganar territorio con el avance militar de Rusia en el terreno. Quiero frenarte ahí en una cuestión antes de que sigas explicando, y es por qué Rusia se mete y apoyar directamente a Bashar al-Assad. Bien, en la política internacional tenemos como un lema que no existe el altruismo. O sea, si algo se realiza, si Vladimir Putin intervino para salvar a Bashar al-Assad, no es porque Vladimir Putin tuvo piedad o tuvo lástima o dijo acá se está cometiendo una injusticia. No, Rusia, al igual que Estados Unidos, tiene sus intereses en la región. Básicamente tiene 3. Uno geoeconómico, que es si cae el gobierno sirio, si cae el gobierno de la República Árabe Siria, se va a poder concretar un proyecto energético que consiste en una serie de oleoductos que van desde el Golfo Pérsico hasta Europa. Si eso se concreta, Europa estaría en capacidad de cortar el suministro energético que tiene desde Rusia. Entonces, si el gobierno sirio cae, Rusia pierde una fuente de poder en materia económica. Estaría perdiendo un mercado petrolero en Europa. Segundo, en Siria Rusia tiene las únicas bases navales militares en el mar Mediterráneo. La base de Tartu principalmente, que es como si yo dijese la base que tiene Estados Unidos en Puerto Rico. Si Rusia pierde esa base, pierde la presencia militar en el Mediterráneo. Y tercero, una cuestión armamentística. Yo siempre digo que la economía rusa tiene 3 patas: el petróleo, el gas natural y las armas. Siria es uno de los principales clientes de armas que tiene Rusia. Por eso intervino en salvarla. Y bueno, y siguiendo con estos acontecimientos que yo decía, en el 2015 ocurre la intervención rusa, que tuerce la balanza a favor del gobierno. En el 2016 hay una disputa electoral en los Estados Unidos, Donald Trump contra Hillary Clinton. Hillary Clinton, con una política de continuidad de lo que iba a ser la política exterior de Barack Obama, esto de apostarle al entrenamiento y al financiamiento de la oposición siria para luchar contra el gobierno,
y un Donald Trump con una política totalmente distinta, con un foco de atención en política exterior más centrado en China, en el Extremo Oriente, y pensado en, a ver, lo que no me reditúa beneficio económico inmediato no es del interés nacional para los Estados Unidos. En Siria estamos financiando y entrenando a una oposición que debería estar siendo financiada y entrenada por los europeos o por los saudíes. Estados Unidos está invirtiendo en algo que no le da beneficio. Entonces asume un Donald Trump que tiene la idea de cortar el financiamiento y el entrenamiento de la oposición. ¿Me explico? De hecho, canceló el programa de entrenamiento que la CIA tenía para con la oposición siria, ¿no? Le cuesta hacerlo, por supuesto, porque hay mucho, el establishment y los grupos de poder quieren que el gobierno sirio caiga. Entonces Donald Trump está muy presionado en ese sentido. Pero a lo que yo voy, en Siria ocurrió algo. En el 2015 interviene Rusia y el gobierno sirio comienza a ganar, y en el 2016 asume Donald Trump y la oposición se queda sin entrenamiento y sin parte de financiamiento. Entonces sigue avanzando el gobierno. ¿Me explico? Y en este escenario se reconfiguró o se está configurando triunfante el eje Irán, Siria, Hezbollah. Hezbollah es el brazo armado de la revolución iraní. ¿Y qué ocurre? Acá es cuando entra en juego Israel. Israel hasta entonces era un espectador, podríamos decir, silencioso de lo que acontecía. ¿Qué ocurre? Si ustedes recuerdan, en el año 2000... Sí. ¿Por qué era silencioso? ¿Qué es lo que hacía, siendo que estaba tan acorralado, tan encerrado? ¿Qué ocurre? El conflicto sirio, a Israel lo que le sirvió en términos de interés nacional, hablando estrictamente, es que el grupo armado Hezbollah se mantuvo ocupado fuera de la frontera israelí. O sea, es como si yo dijese que mientras dura la guerra civil siria, el Hezbollah le puso pausa a la guerra antisionista. Bien. Y se fue a defender al gobierno de Al-Assad. En cuanto eso se termine, el Hezbollah va a regresar. Ahora, mientras vos no me molestes, exacto, yo no te molesto. Exacto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Israel en el año 2006 tuvo una guerra contra el Hezbollah, en la cual Israel intervino en el Líbano, y le fue muy costoso neutralizarlo al Hezbollah. Muy difícil. Nada que ver con la campaña del Líbano del 82, cuando Ariel Sharon llegó a Beirut, ahí nomás. Bueno, acá no, el Hezbollah estaba muy preparado para luchar contra Israel, y en el 2006 se le hizo muy difícil a Israel lidiar con esta organización. ¿Qué ocurre? Hay estudios y publicaciones periodísticas que cuentan que durante la guerra civil siria, ahora, el Hezbollah ha triplicado su capacidad de combate. O sea, se ha fortalecido. O sea, ese Hezbollah que regresaría a reanudar la guerra anti-israelí es 3 veces más fuerte o más que el Hezbollah que le dio dolores de cabeza a Israel en el 2006. O sea, estamos hablando de un desafío grande. Sumado a que, al consolidarse triunfante el eje Siria de Al-Assad, Irán de Ayatollah Khamenei, en la frontera sirio-israelí se están instalando bases militares iraníes. O sea que el nuevo escenario que se está configurando es peligroso para el Estado de Israel. Un Hezbollah fortalecido y un Irán en la frontera. Y por este lado, entonces, es vos que crees, porque si es peligroso para Israel, es peligroso para sus aliados, en este caso para Estados Unidos. Por eso vos decís que la medida de Estados Unidos y de Donald Trump de trasladar la embajada a Jerusalén. Claro, mira, lo que ahora se está viendo es un esfuerzo diplomático muy grande entre dos facciones. Últimamente, en torno al acuerdo nuclear con Irán, básicamente, que fue como el eje de la cuestión, se está dando como una batalla diplomática muy grande. Está Europa, por un lado, parece mentira, ¿no? Pero es como que la historia se repite. Estas enemistades entre Francia e Israel no son nuevas. En la historia se han dado siempre. Vemos una Europa donde está la Francia de Macron y la Alemania de Merkel principalmente, tratando de convencer a Trump de salvar al acuerdo nuclear con Irán. Y tenemos al Israel de Netanyahu tratando de convencer a Trump de que Estados Unidos se salga de ese acuerdo. Hay una batalla muy grande por quién se queda con Trump. O sea, hay una noción muy clara de que el que maneja a Trump o el que controla a Trump es el que va a ganar esta puja diplomática. ¿Qué ocurre? Macron
políticamente se movió con poca habilidad en relación a Trump, porque públicamente defenestrar no es la palabra, pero lo repudió. Cuando Estados Unidos se retiró de la COP21, Macron dijo no hay un planeta B, o sea, básicamente criticó las medidas de Donald Trump, y ahora está tratando de dar marcha atrás para convencerlo de que no se vaya del acuerdo. Mientras tanto, Netanyahu, al contrario, desde que asumió, no paró de aplaudir todo lo que hace Trump. Entonces ahí vemos como movidas políticas, uno que aplaudió siempre lo que hizo Donald Trump y ahora le pide que tire el acuerdo, y alguien que siempre criticó las políticas de Trump y ahora le pide algo. Entonces ahí vemos como un tire y afloje, y este tire y afloje lo está ganando Netanyahu, que no solamente ha logrado que Donald Trump esté a la puerta de abandonar el acuerdo nuclear iraní, que permitiría reanudar las sanciones contra Irán, sino que, bueno, el golpe más duro que se le ha dado, como hemos estado hablando hasta hace poco, es el tema del traslado de la embajada de Estados Unidos e Israel a Jerusalén, y el reconocimiento de Estados Unidos de Jerusalén como la capital histórica del Estado judío, ¿no? Jerusalén es disputada también, es considerada también por los musulmanes como la ciudad más sagrada de ellos. Desde allí Mahoma ascendió a los cielos, y por los cristianos porque allí está el Santo Sepulcro de Jesucristo. O sea, es un tema muy complicado. Y el hecho de que, a ver, lo que ocurre acá es que Netanyahu, a contramano del mundo, mientras todo el mundo apostaba por Hillary Clinton, él fue uno de los pocos que apostó por Donald Trump. Y la ganó a la apuesta. Entonces, y esa apuesta, que fue muy alta, obviamente trajo ganancias muy fuertes, y una de ellas el traslado que personalmente creo que es un mensaje político a este eje anti-israelí, entre comillas, que se está gestando. ¿Y qué significa? Estados Unidos está de este lado, el poder real está de este lado, ustedes pueden conformar un eje de poder en mi frontera, pero sepan que el poder real está entrando por este lado. Estados Unidos da ese mensaje, dice el poder está de este lado, pero el otro eje, el eje que está en contra de Israel y de Estados Unidos en este caso, ¿también siente que el poder está del otro lado? Ahí, ¿O la disputa sigue siendo grande? La disputa es grande, pero yo lo que noto es, por ejemplo, algo muy interesante en la personalidad de un político que a mí me genera mucha admiración en el campo diplomático y estratégico y táctico, que es Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Él tuvo un comportamiento muy curioso últimamente. ¿Por qué? El 9 de mayo, cuando Rusia celebra el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, que se hace el desfile más grande que hay en Europa, un desfile impresionante, Benjamín Netanyahu, como primer ministro, participó como espectador del desfile. Pocos mandatarios están a la par de Vladimir Putin durante ese desfile. ¿Y qué ocurrió? Vladimir Putin, aliado estratégico de los iraníes, se reúne con Benjamín Netanyahu en Moscú, y luego de esa visita Netanyahu regresa a Israel, y esa noche Israel lanza un ataque contra las instalaciones iraníes en Siria, ¿no? A priori habiéndose reunido con Vladimir Putin. Entonces ahí es como que pareciera que lo que hizo el primer ministro de Israel fue reunirse con Vladimir Putin y decir: ha nacido este nuevo escenario, sé que vos sos aliado de los iraníes, yo voy a hacer esto, pero, a ver, es como una especie de arreglo. Voy a pegarle a los tuyos, pero que no vaya a una escalada. Y Vladimir Putin no ha reaccionado, es como que Vladimir Putin lo permitió. Entonces ahí podemos ver cómo Rusia, si bien está en el bando de este eje nuevo que se ha creado en el Oriente Medio, sabe reconocer hasta qué puntos vale meterse en el juego y hasta qué punto no. Porque Israel realizó este ataque contra un aliado importante de Rusia, que es el Irán. Y Rusia en ningún momento se opuso, en ningún momento protestó, en ningún momento emitió comunicado, en ningún momento desplegó sus defensas antiaéreas, nada, lo permitió, ¿no? Entonces es como hay, si bien pertenece al otro eje, hay como un entendimiento por parte de todos los países a que Israel se está moviendo, los Estados Unidos también se están moviendo. No es prudente ponerse en intransigente permanentemente, ¿no? Claro. Para bajar un poco más este tema en particular de poner a Jerusalén como la capital de Israel, ¿te parece que es procedente
esa decisión, digamos que es procedente legal o de facto de alguna... ¿Está justificada? Mira, personalmente, te doy mi opinión, dentro de las relaciones internacionales hay como dos corrientes teóricas muy grandes, ¿no? Las posturas más realistas, que se basan en lo fáctico y en las políticas de poder, y las teorías más institucionalistas, donde prima el derecho internacional, y en las cuales se parte de dos concepciones distintas de la naturaleza humana. El hombre es por naturaleza bueno, es posible el derecho internacional. El hombre es por naturaleza malo, las relaciones de desconfianza van moldeando el panorama internacional. Desde mi postura, sea legal o no sea legal, yo, mira, te digo, no soy un experto en derecho internacional y el tema del funcionamiento de la ONU, la verdad que no lo manejo, pero lo que sí sé es que hay acciones ex post facto. O sea, Israel ya lo hizo, hay algo fáctico que determina, esto ya está hecho, y la discusión legal o institucional es posterior, ¿no? Es similar, por ejemplo, a lo que cuando los rusos anexaron Crimea. ¿Es legal o es ilegal? Ya está hecho. Y fácticamente ya está bajo control ruso. Entonces yo estoy más o menos parado en esa postura. Y creo que la discusión legal va más, podría estar más orientada a los especialistas en derecho internacional. Yo personalmente creo que la movida ya está hecha y ahora esto va a estar seguido por una estructura de poder que se va, poder fáctico, ¿no? Militar, de seguridad, que se va a formar. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque los medios hacen mucho hincapié condenando esta decisión de Trump y condenando al mismo tiempo la de Israel, diciendo de que esto en realidad es un atropello porque viola, por ejemplo, la resolución que hizo posterior a la Guerra de los 6 días, en realidad a la del 48 y después... Claro, que desconocieron los países árabes. Exactamente. Claro. Y después, posteriormente, con la Guerra de los 6 días, que ahí la ONU, cuando Israel gana una guerra defendiéndose nuevamente, toma poder de la parte este de Jerusalén, y ahí la ONU, ex post facto, o sea, posteriormente al hecho, dice que no, que pide por la estabilidad de la paz y la aplicación de la legalidad. O sea, una organización en lo que se basan quienes dicen que esto es improcedente es en la ONU. La ONU es un organismo fallido prácticamente desde la década del 60 en adelante, que todas sus resoluciones, no sé si deben superar, vos vas a saber más, pero no me recuerdo más de 3-4 casos que haya realmente que la ONU, que el Consejo de Seguridad o la Asamblea mandó y se hizo así, Guerra de Corea y pocos casos en particular. Entonces yo veo a todos los medios condenando esta situación, y en realidad Israel, digamos, actuó de una manera en defensa, y todas estas decisiones que ha hecho de colonizar, digamos, de poblar, y hubo redistribución de poblaciones árabes, etcétera, cuando se ocupó Jerusalén, pero son medidas que ha tenido que tomar, de hecho, para de una invasión árabe. Exactamente. Sí, te entiendo. Para salvaguardar su integridad. Claro. Hay algo muy interesante. Debido a la realidad geográfica y espacial del Estado de Israel, Israel es un país sumamente interesante para estudiarlo cuando uno es un apasionado por la seguridad internacional o cuestiones de defensa, cuestiones militares, porque tiene una realidad espacial tan única en el mundo. O sea, no hay otro escenario en el mundo donde un Estado en el cual uno en 6 horas lo puede caminar de una punta a la otra, rodeado de gobiernos que históricamente han buscado su destrucción, sí. Ahora no tanto, ¿no? Pueda permanecer en el tiempo, ¿no? Y eso, inevitablemente para lograr eso hay que tener un comportamiento anticipatorio. No estamos hablando de Rusia, que puede darse el lujo, entre comillas, ¿no?, de permitir que le invadan para después reaccionar. Esa realidad geográfica en Israel no existe. No existe, claro. No darme el lujo de que me golpeen para después reaccionar. Israel, si no reacciona en las 3 primeras horas de un conflicto bélico, ya está en riesgo de atravesar el punto de no retorno en materia de existencia. No es la extensión rusa, son 7 millas desde Cisjordania hasta el mar, nada más. Por eso, muchas veces, el comportamiento defensivo de Israel ha adquirido características anticipatorias. El primer golpe dado no como una política ofensiva, sino como una política defensiva.
estoy obligado, debido a mi realidad geográfica y a mi entorno, a dar el primer golpe para poder defenderme, porque después puede ser tarde, ¿no? Es un caso bastante particular en el mundo. Te quería hacer una consulta respecto de Trump en esto. Sí. ¿Vos crees que lo de Trump, lo de Estados Unidos en general, es puramente estratégico? ¿Es una posición conveniente para la política internacional de Estados Unidos? ¿O crees que también juega un factor importante ideológico de Trump, que desde que comenzó su campaña ha hecho grandes discursos a favor del pueblo judío, incorporándolo en el eje occidente, diciendo el Estado de Israel es la única democracia que hay en Medio Oriente, etcétera, y diciendo es parte de lo que es Occidente y por lo tanto tenemos que apoyarlo, etcétera. ¿Crees que juega realmente es un factor importante la ideología dentro de lo que es lo que es el discurso de Trump, o que simplemente usó lo discursivo para apoyarse, digamos, en la estrategia? Claro, mira, yo lo que veo es, si me preguntas personalmente, no sé si es más allá de estar de acuerdo o no sé si es prudente la movida, ¿no? Ha prendido mucho fuego en el mundo islámico, ¿no? Pero lo que yo veo también es una devolución de favores a quienes lo bancaron en la campaña. Bien. ¿Me entendés? Yo eso lo veo muy latente. Por ejemplo, lo veo también en otros escenarios. Por ejemplo, la ruptura de relaciones con Cuba, nuevamente, después de lo que había hecho Obama. Sí. A ver, ¿cómo puedo explicarme yo que Donald Trump haya ganado en Florida, el estado con más latinos en Estados Unidos, después de su retórica antilatina? Y ahí claramente está el lobby cubano del exilio bancándolo. Ahora ganaste en Florida, a devolver el favor. Bueno, algo similar veo yo con Netanyahu y con la relación con Israel. Yo me acuerdo justamente un discurso de él en la campaña, donde él decía explícitamente en la campaña: vamos a mover la embajada norteamericana al Estado de Israel. Y los judíos y la población judía que estaba escuchando estaba chocha. Debe haber sido el primer republicano, porque históricamente siempre se jugaron por los demócratas, la población judía norteamericana. El primer republicano en conquistar el lobby judío. Y a la hora de asumir el poder es la ley de la política: hoy por ti, mañana por mí. Bien. Te devuelvo el favor. Claro. Obviamente tiene toda una implicancia estratégica por detrás, pero yo veo como un retorno de favores a lo que fue el bancarlo en la campaña. Perfecto. Tenemos que cerrar el bloque. Una última cosa, porque es un dato que me parece muy colorido. 2 minutos. Y es que en realidad yo hoy leí y me generó sorpresa, porque resulta que ya había una ley de 1995 que declaraba que Jerusalén debe ser reconocida como la capital del Estado de Israel y la embajada estadounidense en Israel deberá establecerse en Jerusalén no más tarde del 31 de mayo de 1999, presidencia de Clinton. Mira, es decir, qué interesante. Que lo está aplicando Trump, digamos. Mira, y Bill Clinton, justamente el precursor de los acuerdos de Oslo entre Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, ¿no? Sí, mira, qué interesante dato, la verdad. Porque muchas veces hoy se le achacan a Donald Trump decisiones que los Clinton ya los han hecho. Totalmente. Sí. El muro en México, por ejemplo, exactamente, hecho por los Clinton. Y, el gasto militar más alto en la historia de Estados Unidos fue también el de Bill Clinton, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, sí. Tenemos que cerrar el bloque. Bien. Muchísimas gracias por tu participación, y gracias a Yanni también, que fue el que te recomendó y el que organizó todo. Buenísimo. Cerramos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un gusto hablar de estos temas. Así que mil gracias. Gracias a vos. José Moyano, jefe del área de Relaciones Institucionales de Córdoba Global.